a Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Un gusto. Y también está con nosotros Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Con mucho gusto, como siempre, Alberto. Saludos, Laurence. Igualmente. Laurence, esto, lejos de disminuir, parece que va en aumento. O sea, lo que acaba de decir el secretario de Gobernación es verdaderamente fuerte. O sea, el embate del Poder Ejecutivo contra otro de los poderes de la Unión, el Poder Judicial. ¿Hasta dónde va a parar esto? Pues buena pregunta. De verdad, creo que es importante empezar por decir que siempre es hasta cierto punto natural y lógico que haya tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial en cualquier país, porque el Judicial juega un papel de contrapeso. Pero dicho esto, nosotras hemos justamente analizado en el primer trimestre del año, porque estábamos viendo que había como un ataque sistemático, las declaraciones del presidente durante sus mañaneras, y hemos identificado 30 señalamientos en contra del Poder Judicial tan solo en esos 3 primeros meses del año, diciendo que el Poder Judicial está secuestrado, que nunca la Suprema Corte ha apoyado al pueblo, que los juzgadores son corruptos y responden a intereses elitistas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, estos eran declaraciones que ya de por sí muy problemáticas, pero lo que hemos visto es que en las últimas semanas ha ido efectivamente creciendo esta intensidad en estos ataques. Y, por ejemplo, a principios de mayo, hubo incluso 3 comunicados oficiales por parte de la Presidencia de la República criticando la decisión o el proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán en el caso del Plan B electoral. Y luego esta amenaza del presidente de cambiar el modo de nombrar a los ministros. Nos parece que efectivamente hay una tendencia preocupante que va creciendo y que es muy problemática porque estas declaraciones, esos ataques viniendo del máximo, digamos, representante del Estado mexicano hacia otro poder del Estado, nos parece que en realidad no abonan a la democracia, al Estado de Derecho, porque lo que reflejan es que el presidente no está conforme con la manera en que decide la Corte sus casos, y en realidad en una democracia, como lo decía al inicio, la Suprema Corte tiene este papel de contrapeso, pero el presidente parece hacer una confusión entre lo que es un contrapeso y lo que es la oposición. Piensa que la Suprema Corte es oposición, en realidad está solamente jugando su papel normal, y me parece que es preocupante que el presidente no reconozca eso. Francisco Salgado, ¿el presidente entonces quiere concentrar todo el poder, regresar a la época de Luis XIV, el Rey Sol, un poder absoluto? O sea, ¿así sería la situación? Sí, pareciera que eso es lo que necesita él para sentirse bien, para sentir que su ego y que su actividad está siendo reconocida. Se le está olvidando algo fundamental al presidente. Debemos todos los mexicanos, el presidente, los mexicanos, la Suprema Corte de Justicia, todos lo que debemos de hacer es respetar una Constitución. Y en la Constitución es el libro que nos da las reglas generales de cómo debemos actuar todos. Y en la propia Constitución hay un artículo, que es precisamente el 49, que habla que el supremo poder del país se encuentra dividido en los 3 poderes. Y ahí es donde nos habla precisamente de cuál es la división del poder. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que recordarles a todas las personas, al presidente mismo, que debemos todos de privilegiar las reglas. Un lugar sin reglas es un lugar sin ley. México sin reglas se convertirá en eso, en un México sin ley, que es a lo que estamos llegando y es lo que sí preocupa en la actividad diaria.
Alberto. Porque, Laurence, apenas esta mañana el subsecretario Luis Rodríguez Bucio del Poder Ejecutivo de plano dijo que la presidenta ministra de la Corte favorece a delincuentes y dio varios casos. O sea, ¿en qué estamos? ¿Es tumbarla a la presidenta ministra? ¿Hacia dónde van estos ataques? ¿Qué es lo que pretende hacer el Poder Ejecutivo? Pues sí, pareciera que hay un ataque ya muy personal a la ministra presidenta, a la ministra Norma Piña, porque efectivamente en sus declaraciones, tanto el presidente como ahora este funcionario la señalan directamente y han dicho que desde que ella está en la presidencia de la Corte ha habido una tendencia a liberar delincuentes. Primero tendrían que ser presuntos delincuentes, porque quien no ha sido juzgado no puede ser nombrado como delincuente, pero además habría que ver por qué suceden esas cosas. Sabemos que en nuestro país, desafortunadamente, la calidad del trabajo de las fiscalías muchas veces es deficiente y puede explicar por qué los juzgadores, cuando se les presenta una detención o una carpeta de investigación, digamos que en ocasiones pues no es de la calidad suficiente como para poder pues tener a esta persona en la cárcel, en prisión preventiva, o para de plano juzgarla. Entonces, esto es uno de los problemas y estos ataques efectivamente me parece que hay que ver un aspecto efectivamente que tiene que ver, yo creo, justamente con esta, incluso diría, perspectiva de género que me parece que ahí está en juego. Me parece que no es anodino que los ataques a la ministra presidenta sean de un nivel mucho más fuerte que los ataques a cualquier otro ministro de sexo masculino, porque el presidente sí ha criticado recientemente el ministro Pérez Dayán, el ministro Lainez, pero con la ministra presidenta sí sus ataques son de un nivel más fuerte y esto ha tenido consecuencias con esas manifestaciones en contra de la Suprema Corte, donde incluso algunas personas están teniendo expresiones que pueden considerarse amenazas a la vida de la ministra presidenta. Y esto me parece que es muy preocupante y creo que efectivamente tenemos que pues reaccionar ante esto porque, como lo decía Francisco, pues parece que el presidente en realidad no está dispuesto a que, digamos, sus actos, sus actuaciones se puedan apegar a la Constitución y a las leyes. Él considera que está por encima y por eso cuando la Corte no decide de la manera en que él considera conveniente, considera que la Corte es la que está en falta. En realidad la Corte está haciendo su trabajo, como lo decía. Pero estás tocando un punto importante. Ya será un ataque de género, Francisco Salgado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este cuestionamiento. Más allá de atacar a la Suprema Corte, ¿está haciendo un ataque a una mujer? ¿Es un ataque ya de género de parte del Poder Ejecutivo? Regresamos en 2 minutos. Continuamos. Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Quedamos pendiente con esa pregunta, Francisco. Ya estos ataques en contra de la Suprema Corte y contra la presidenta, ministra, ¿ya sería considerado en un ataque también de género? Yo ahí no lo creo y les voy a decir por qué. Porque lo que hicieron fue como abrir en la mañanera, fue como abrir una sección de los jueces que ayudan a los delincuentes. Y antes de mencionar a la ministra Piña, mencionaron a jueces hombres. Entonces, eso haría que no solamente fuera de género el ataque. Yo creo que lo que están haciendo y lo que van a hacer en adelante va a ser aprovechar todos los medios que tienen a su alcance, principalmente el gobierno. Las mañaneras es uno de ellos, ¿sí? En el que ataquen no de forma jurídica, sino que ataquen de forma pública para que el mensaje les llegue a los seguidores
de esta cuarta transformación. Porque finalmente a ellos les interesa generar, al gobierno, le interesa generar esa polarización, porque la polarización le va a llevar votos el día que los necesite. Y entonces solamente lo que está haciendo es que está reafirmando la parte de su grupo que va a votar por él. Sí, aprovechó hoy, cuando hizo el comentario de la ministra, fíjense ustedes, cómo inclusive habló de que la ministra en el pasado lo que había hecho es que había no aceptado un recurso que promovió alguien, efectivamente alguien que estaba desaparecido. Pero normalmente cuando no se admiten los recursos es porque de origen están mal planteados, no solamente en la Suprema Corte, ¿eh? O sea, si nos vamos hacia abajo en el rango de jueces, cualquier juez, si está mal planteada la solicitud, normalmente no las desecha, que es lo que sucedió, dicho por ellos mismos, en el caso de la ministra Esquivel junto con otra magistrada. Entonces, en mi punto de vista, es estrictamente el aprovechamiento de todos los recursos para golpear no a la ministra, sino para golpear a todo el sistema judicial. Y tener, digamos, ministros a modo, Laurence, pero los invito a que veamos este testimonio. En la Cámara de Diputados se inició el Conservatorio de Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa. Esto organizado por el Grupo Parlamentario de Morena, encaminado a revisar el proceso de selección de los ministros de la Corte, así como la posibilidad de una nueva reforma judicial. Pero Diego Valadez, ex procurador general de la República, en la época ya de Carlos Salinas de Gortari, invitado a participar en este debate, dijo que coincide que en democracia no debe haber intocables. Sin embargo, indicó que cambiar la forma de nombrar a los integrantes del Poder Judicial no resuelve los problemas de justicia. Selección o elección de los ministros no se resuelve el problema de justicia del país. El problema de justicia del país es mucho más profundo. Laurence, esa línea directa, que sean elegidos por el pueblo, ¿cómo lo interpretas? No, pues primero creo que es una maniobra para quitar a los ministros actuales, porque por supuesto si hubiera un cambio en la manera de nombrarlos, supongo, aunque no queda muy claro porque no, hay una iniciativa por parte de un diputado de Morena, pero no se sabe si esto sería la iniciativa, digamos, por parte del presidente. En realidad, no, supongo que implicaría quitar a los ministros actuales para nombrar a nuevos con base en este nuevo procedimiento. Ahora, más allá de esto, efectivamente, sobre la idoneidad o no de nombrar los ministros o cualquier juzgador por voto popular, desde la perspectiva que tenemos en México Evalúa, es una falsa buena idea. ¿Por qué falsa buena idea? Porque pues, en la actualidad hay que recordar que los ministros son nombrados por propuesta del presidente y pasa una terna al Senado y el Senado designa al ministro o ministra. Pero entonces hay ciertos intereses políticos que están involucrados en este nombramiento. Entonces, por supuesto, cuando uno piensa, pues, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Pues el voto popular puede parecer atractivo. Sin embargo, yo creo que es mala idea porque uno sustituye un problema por otro. Y en este caso, cuando uno busca un puesto por voto popular, en realidad, aunque se indique que no habrá campaña, pues siempre se busca, digamos, cierta manera de posicionarse públicamente, de tener ciertos reflectores, y esto implica publicidad y dinero, y entonces implicaría que las personas para buscar estos puestos necesitarían, digamos, el apoyo de ciertos grupos económicos o de poder, y esto podría generar ciertos conflictos de intereses. Eso es algo que no lo estoy diciendo yo, sino en Estados Unidos, como bien saben, a nivel estatal, en algunos estados los jueces son nombrados
por voto popular, y hay un investigador de Estados Unidos, Lawrence Friedman, que averiguó que efectivamente estos conflictos de intereses pueden surgir en estos procesos de nombramiento, lo cual no es deseable. Entonces, eso es una de las razones que nos parece muy fuertes para intentar pues, evitar este proceso de nombramiento por voto popular. Supongo que Francisco también tiene una postura sobre el tema. A ver, Francisco, ¿cuál es tu postura entonces? Elección, pues bueno, suena bonito, como dice Laurence, ¿no? Suena bonito, que lo elija el pueblo, a los ministros, así ocurre en algunos estados en los Estados Unidos, pero aquí, ¿qué lo que buscarían es ministros carnales, Francisco, o qué? Sí, seguramente sí. Ministros carnales, ministros amigos, ministros cercanos, afines, ¿no? Pero yo creo que lo más preocupante es que cuando uno busca precisamente amiguismo cerca, olvida uno lo que es verdaderamente importante en el fondo. Si lo que se está buscando es personas que impartan justicia, hay que buscar a personas justas. Hay que buscar a personas que tengan el conocimiento y que sepan cómo se mueve el sistema de justicia en México, independientemente de cómo se pueda mover en otros estados. O sea, deben ellos de tener la experiencia de haber estado frente a personas que llegan lamentándose lo que les sucedió y ver cómo les podemos ayudar para resolver sus problemas. Claro. Y eso solamente nos los da la capacitación, nos los da la experiencia, nos los da el vivir día con día las cosas. El populismo no nos va a dar personas que nos den justicia. El populismo nos va a dar personas famosas que estén en un puesto en el que quién sabe cómo determinen las cosas importantes. Y vamos a ver cómo se mueve el Poder Ejecutivo, que también tiene las suyas, Laurence Pantín, Francisco Salgado. Vamos a Coahuila porque Ricardo Mejía Verdeja está dando su posicionamiento en torno a esta situación que su partido lo ha abandonado por irse con Morena. ¿Qué es lo que dice Ricardo Mejía? Vamos a escuchar. Con calzador. Y estas presiones indebidas, pues yo las he resistido y las voy a seguir resistiendo. Primero porque esto es de valientes y segundo porque la razón está de nuestro lado. Sin embargo, pues respetamos la decisión de la dirigencia del PT, pero no la compartimos y por eso estamos, pero tampoco ellos cayeron, debo decirlo, en lo que hicieron otros partidos. Creo que ellos dentro de todo han tenido sin duda otra actitud. Tan es así que hoy mismo ellos señalan que para efectos prácticos yo soy el candidato del PT y yo estaré en la boleta electoral. Pero sí fue un chantaje, lo subrayo, de Mario Delgado y desafortunadamente, insisto, han convertido en rehén a Coahuila. Y como si Coahuila fuera una moneda de cambio, como si Coahuila fuera una mercancía política, cuando aquí vimos gente con dignidad, con valores, que queremos un mejor gobierno. Y queremos justicia. Y queremos justicia frente a la corrupción y frente al mal gobierno que hemos tenido. Entonces, reiterar, seguimos con todo, hacer un llamado a la ciudadanía a que ahora con más fuerza hay que promover al Tigre Mejía, que soy el candidato del pueblo frente al candidato de la corrupción, que es Manolo Jiménez, y el candidato de la imposición centralista, que es Armando Guadiana. Entonces, hoy más que nunca, la elección del 4 de junio no solamente va a ser para elegir a un gobernador digno, un gobernador valiente y que sepa defender a Coahuila y a los coahuilenses, sino también un referéndum para decir que Coahuila no se vende y que Coahuila no se negocia. Por otro lado, así la situación en el Poder Ejecutivo, los que pretenden ser gobernadores hablan de chantajes, hablan de extorsiones, hablan de corrupción, Laurence, y es ese poder que está cuestionando al otro poder, al Poder Judicial. Ya el Partido Verde se pasó de último momento a apoyar al candidato de Morena. La dirigencia del PT con Alberto Anaya también esta mañana dijeron nos vamos con Morena. O sea, aquí ya podemos vislumbrar pues cuál es la visión del presidente de querer ganar todas.
de tener a todas a su favor. Vamos a hacer una pequeña pausa, con esto regresamos tan solo en 2 minutos. Está defendiendo el voto y el INE es Norma Piña. La ley sí es la ley, y es que esta frase va en contrapunto con lo que ha declarado el presidente. No me vengan con que la ley es la ley, Florence Pantin. Pues bueno, ya vimos que también en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, pues también las cosas no están muy bien. Aquí mi pregunta sería, una de las virtudes de un país tan grande como México es su diversidad. Entonces ya vemos que hay gente que opina de todo, y eso es válido en una república. ¿Cómo concebir el pensamiento del presidente de que todos estemos en su pensamiento, en las decisiones que él toma, y que no tenga contrapesos, Florence? Pues precisamente lo que define México es que somos una democracia. Y en una democracia, pues sí, las personas que llegan a encabezar el gobierno y quienes aprueben las leyes tienen que llegar por el voto popular. Y allí se debe obtener la mayoría de los votos para obtener el cargo, y eso está muy bien. Ahora, en las democracias hay que recordar que también existen mecanismos, y estos son mecanismos muy importantes que existan, para evitar que la voluntad de la mayoría se imponga sobre las minorías. En un país, en cualquier comunidad, incluso en cualquier familia, es muy lógico y es muy común que haya posturas diferentes, perspectivas distintas, y eso es lo que hace la riqueza precisamente de nuestras sociedades. Entonces, por eso mismo hace falta que existan esos mecanismos, y es uno de esos mecanismos que tiene la gente para evitar que la voluntad de la mayoría se imponga sobre las minorías de manera inadecuada, es precisamente recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando sienten que no se respetó la Constitución, o que en realidad la manera en que se aprobó una ley no fue la correcta, y no respetó precisamente el derecho de las minorías. Entonces, eso es la razón por la cual la Corte últimamente ha tomado decisiones que precisamente no le han gustado al presidente. Pero imaginemos, voy a tomar un caso muy quizás básico, pero solamente que de repente los legisladores se les ocurriera decir que todas las personas que miden más de 1,80 tienen que pagar más impuestos que las personas más bajitas. Pues obviamente nos parecería inconcebible, inconstitucional, o sea, estaría mal una propuesta así, y por eso necesitamos que los ciudadanos tengan un recurso para ir a decir que esta ley está mal y para poder impugnarla. Eso es lo que está pasando, ni más ni menos. Sé que el ejemplo quizás es muy sencillo, pero en realidad nos hace ver la importancia de que existan esos mecanismos de contrapeso. Y por eso mismo es muy importante que los ministros de la Corte no sean nombrados por esos mismos mecanismos de mayoría, porque lo que necesitamos son jueces, como lo decía Francisco, que sepan qué dice la Constitución, que sean jueces íntegros, personas honestas y con capacidad en el ámbito jurídico, no que sean personas que respondan a las mayorías. Porque, Francisco, esa película ya la vimos. Desde 1929, 1930, hasta 1989, todos los gobernadores de este país eran del PRI. Todas las cámaras eran dominadas por la mayoría priista, tanto diputados como senadores. El Poder Judicial estaba controlado por el PRI, porque pues, el presidente ponía sus propuestas y sus diputados las aprobaban. Esto se fue rompiendo poco a poco. ¿Qué pretende el presidente? ¿Regresar a esos tiempos? ¿Ganar Coahuila como dé lugar? ¿Ganar el Estado de México como dé lugar? ¿Ganarlo todo otra vez? Sí, para las personas autoritarias lo que necesitan es que les
aplaudamos por el éxito en la toma de decisión que tienen ellos. Estén bien, sean buenas decisiones o sean malas. Ellos lo que necesitan es el aplauso. Y, por supuesto, que nuestro presidente tiene estas características. Pero si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde existe el clamor de justicia? Existe en todos los niveles. O sea, escuchamos ahorita a una persona que está compitiendo por una gobernatura y lo que hizo fue pedir justicia. Si nos vamos a la población que fue asaltada, que fue victimada, que fue vituperiada, incluso lo que piden es justicia. Y entonces tenemos que decirle al presidente, señor presidente, hay en esa constitución que usted tanto exalta, hay un segundo párrafo en el artículo precisamente 49, en el que dice que no podrán reunirse más de 2 poderes en una sola persona. Y esto aplica para usted, señor presidente. No puede usted tener el poder ejecutivo y además tener algún otro, ya sea el legislativo, ya sea el judicial, porque eso lo previeron quienes nos antecedieron y quienes ubicaron todo lo que era este país. Y no solamente aplica en este país, aplica en todos los demás, ¿no? No puede haber funciones iguales para las mismas personas. Señor presidente, lo que le podemos decir como mexicanos es necesitamos que exista esa balanza que permita tomar buenas decisiones. Francisco Laurence, se nos acaba el tiempo. Esta es la pregunta para los dos. Laurence, ¿resistirá nuestro poder judicial el embate del Ejecutivo? Yo espero que sí, confío en la fortaleza de la ministra, presidenta, yo creo que sí. Y yo creo que también los ciudadanos somos una mayoría, hablando de mayorías, pero en considerar que es importante que exista esta división de poderes. Entonces, esperaría que sí. Francisco Salgado, ¿resistirá nuestro poder judicial? Yo estoy seguro que sí, y les voy a comentar por qué. Porque aunque esto se llegara a modificar, ¿sí? La modificación va a venir para las personas que cuando haya su cambio. Y en este momento no hay cambios que se vengan próximamente. Ya cuando salga el presidente actual habrá cambios y entonces seguramente serán momentos distintos. Entonces, y la actuación en este momento de la ministra presidente ha sido muy ecuánime, no ha respondido en el pleito, no ha entrado a esos 2 personas que se requieren para un pleito. Solamente tuvo por ahí un error cuando precisamente a través del WhatsApp le mandó unos comunicados al senador Armenta, pero salvo eso, se ha mantenido muy ecuánime. Y yo creo que eso le va a ayudar, no al sistema judicial, no a la ministra, le está ayudando a todo el país. Exactamente, así que está interesante porque esto, lejos de terminar, va en aumento. Vamos a ver qué tanto resiste el Poder Judicial al embate del Poder Legislativo. Quiere ministros carnales, quiere diputados carnales, gobernadores carnales. No, pues lo quiere todo. Pero este país es mucho más grande que el pensamiento único. Gracias, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Gracias, Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Muy interesantes sus conceptos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, muy buenas tardes, Laurence, Alberto. Igualmente, Francisco, y a todos. Ahí está, la mejor opinión la tiene usted. Somos un país diverso. ¿Tenemos que homologarnos todos a un mismo pensamiento? Se ve difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos.